Vamos leyendo y meditando la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Y hemos hablado de cómo esta porción de la palabra está pensada en quienes sufren. Pablo está escribiendo a una iglesia, pero tiene en mente no solamente a la iglesia de Corinto, sino a todos aquellos que son hijos de Dios y en un momento determinado enfrentan adversidades. Y en el proceso de este primer capítulo, Pablo describe adversidades que él y sus acompañantes en el ministerio sufrieron en las travesías propias del ministerio. Él habla de que estuvieron a punto de morir. Pablo estuvo a punto de morir, en realidad, más de una vez. Estuvo a punto de morir muchas veces. En algunas ocasiones, porque buscaron la manera de matarle. En otras ocasiones, porque sufrió adversidades, accidentes en su viaje. Hay una historia en el libro de los Hechos acerca de un naufragio en el cual el apóstol Pablo zozobró junto con sus compañeros y finalmente, por la misericordia de Dios, vivió para contarlo. ¿Cuántos peligros nos han tocado vivir en la vida? No sé, cada uno de nosotros tiene múltiples experiencias que contar. Múltiples. Sin embargo, algunas de las cosas quizá más graves a las que hemos estado expuestos, ni siquiera nos dimos cuenta de la manera en que Dios nos guardó o nos libró del mal. Esto es lo que Pablo está exponiendo. De esto habla la segunda epístola del apóstol Pablo. Ahora quiero poner la atención de ustedes en el versículo 9. El versículo 9 es particularmente clave en el pensamiento de Pablo en esto que estamos reflexionando. Hablo de segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, en donde Pablo dice claramente: nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró, versículo 10, y nos librará de tal peligro de muerte, y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. ¿Cuántos de ustedes en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, se preguntan ¿por qué? Es una de las preguntas que los cristianos se formulan más frecuentemente cuando las cosas no salen como ellos quieren y se sienten en duelo personal. El duelo significa todo aquello que ha representado algún proceso de pérdida, algún proceso de rendición, algún proceso de fracaso en nuestra vida, de ruptura, cualquier proceso que nos ha marcado de manera dolorosa es sufrimiento y nos lleva a la pregunta ineludible de ¿por qué? Y una de las respuestas más contundentes que podemos encontrar en la Escritura es esta. El apóstol Pablo nos está dando una respuesta que es una respuesta clara. Quiero detenerme en esto el día de hoy un poco. El apóstol Pablo nos está diciendo ¿por qué? Él dice, esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Para que no confiáramos en nosotros mismos. ¿Cuánto tiene que vivir un niño para darse cuenta que es valioso hacerle caso a su mamá cuando le dice no te subas ahí? ¿Cuántas veces se tiene que caer un niño de la escalera, rodar hacia abajo para adquirir sentido de riesgo y la siguiente vez asomarse al escalón y decir
No, mejor no me bajo porque ya me costó chipotes. ¿Han ustedes observado que uno de los procesos que viven los nenes cuando están aprendiendo a caminar es que de pronto se sienten en la capacidad de poderlo hacer y se lanzan a caminar cuando ya parecía que estaban adquiriendo el equilibrio necesario para dar suficientes pasos uno detrás del otro, y de repente ¡pum!, van a dar allá, se caen, se espantan y dejan de caminar? ¿Sabían eso? ¿Les pasó a ustedes en casa? Y luego pasan meses antes de que vuelva de nuevo a adquirir el valor y el arrojo para poderse lanzar a caminar. La razón de eso es muy simple. El bebé adquirió sentido de riesgo. Y cuando uno adquiere sentido de riesgo, uno comienza a ser más precavido en la vida. ¿Sí? Te enamoraste de una morena y resulta que la morena te trató mal. Y entonces quedaste convencido de que todas las morenas eran iguales y nunca más vas a volver a enamorarte de una morena. Por bonitas que sean las morenas, son traicioneras, y te creas un complejo, ¿verdad? O lo mismo puedes pensar de las rubias. A lo mejor eso piensas de los muchachos igual, morenos o rubios. Así que podríamos tener una idea equivocada. Solamente lo que estamos viviendo es el proceso de sobreponernos al susto de haber fracasado en un intento. Pero Dios quiere que aprendamos en el proceso de caminar a depender más de Él. El más grande aprendizaje que podemos adquirir a lo largo de nuestra vida en el peregrinar con Cristo es depender de Él. La madurez cristiana no es cuando ya no necesitas de Cristo. La madurez cristiana es cuando dependes más de Él. Eres más maduro en Cristo cuando estás más apegado a Él. Así que entendamos con claridad esto. Ahora bien, en este proceso de comprender nuestra experiencia de sufrimiento y de dolor, debemos tener presente, nunca pasar por alto, que el sufrimiento no es algo extraño. Lo estamos viviendo en este momento en el terror generalizado en el mundo a causa de una pandemia. Una pandemia quiere decir una invasión de un virus que ya cruzó los continentes e invadió el mundo entero. Así que el tamaño del susto es gigantesco. En algunos lugares la gente está tan espantada que ha ido a vaciar los supermercados. Nadie se explica por qué han comprado tanto papel sanitario, pero bueno, han estado haciendo compras de pánico. Aquí pasó un poco porque nosotros dijimos, oye, sería bueno comprar unos cubrebocas. Y fuimos a la farmacia, caminamos por 3 farmacias y no había cubrebocas. Así que sí, hay un poco de pánico generalizado. Esto refleja el sufrimiento subyacente en nuestra condición humana vulnerable. El sufrimiento es una constante que corresponde a la naturaleza humana, no la podemos separar. No existió desde el Edén. En el Edén no había sufrimiento. Fue posterior al Edén. El sufrimiento comenzó en el momento en que el hombre determinó darle la espalda a Dios. Cuando leemos Génesis 3, encontramos la raíz de todo dolor. Así que Dios le dice a la mujer, con dolor darás a luz a tus hijos. ¿No es cierto? Así que nuestra condición humana nos ata a este signo de nuestra humanidad, que es el dolor. Nacemos con dolor, vivimos con dolor, morimos con dolor. Uno de los procesos más angustiantes para personas como mi esposa y yo, y para algunos otros, no para los chavos, porque los chavos no tienen cabeza para pensar en eso, pero las personas mayores comenzamos a pensar, ¿y cómo iré a terminar mis días yo?
¿Será que Dios tendrá compasión de mí y me quedaré dormidito en mi cama? En un último suspiro imperceptible, como diciendo, oh Señor, aquí voy. Y cuando vengan los míos me encuentran así, acurrucadito, como un angelito. ¿O será que moriré tortuosamente, retorciéndome de dolor, agonizando y gritando, Rebeca? O lo que quieras gritar. Cada quien va a gritar algo distinto, ¿verdad? Y eso nos aterroriza. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que en momentos como esos nos aferramos a ciertas cosas que creemos que no debieran suceder porque le decimos a Dios, Señor, no he sido tan malo, sácame de aquí, no me quiero morir tan pronto, se me hace muy... Ándale Dios, no seas así, bueno, que no me duela. Y estamos siempre como contendiendo con Dios porque le queremos dar instrucciones a Él acerca de cómo hacer lo que Él tiene que hacer. Y no nos damos cuenta de que en realidad la forma no importa, hermanos. Es cierto, es real. Si te dicen que en China hay coronavirus y que el país se está infectando y que ya no hay abasto, que las calles están vacías, como está pasando en Italia, como está pasando en España, en donde ya las clases están suspendidas y en algunas ciudades la gente no sale de sus casas. Tenemos familiares en España y nos están platicando lo que está pasando. Y te dicen, este es el momento en el cual te puedes ir de aquí. ¿Te quieres ir? Sí. Ok, lo único que tenemos es una cámara de bicicleta para atravesar el Atlántico. Aquí está recién inflada. Vete. La agarras y la, más o menos, te metes con el agua a la cintura, te la pones y dices, sí, aguanta, me voy. Lo mismo pasa con la muerte. No importa cómo te vayas, lo que importa es que ya te vas, dejas esto, adiós. Se termina. No habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más pesar, no habrá más tristeza, no habrá más angustia. Así que es la hora de irnos. No le argumentes a Dios, no tengo la maleta hecha, dame chance, por favor. No hay tiempo para esperar. Es la hora de irse, y cuando es la hora de irse, te irás, como quiera que sea. Es que ni siquiera me peiné, no importa. En el tiempo de Dios, la manera no importa. Lo que importa es cuál es la esperanza que sustenta ese paso que estás a punto de dar. ¿Con qué convicción llegas allí? ¿Con qué certidumbre llegas allí? ¿Con qué paz darás ese paso? Solo por la gracia de Dios mostrada en Jesucristo nuestro Salvador, solo por la gracia de Dios mostrada en Jesucristo podemos darle la cara al dolor y al sufrimiento humano. Solo por la gracia de Dios mostrada en Jesucristo podremos enfrentar el dolor y el sufrimiento, la adversidad, y cantar victoria en el nombre del Señor, a pesar de que no estemos bien. No necesitamos estar bien para darle la gloria a Dios. No le damos la gloria a Dios por estar cómodos y estar confortables. Le damos la gloria a Dios porque tenemos la promesa de la redención en Cristo Jesús. Así que entendemos que con la promesa, con la desobediencia de nuestros primeros padres en el Edén, todo el orden de Dios se violentó. Y lo que estaba determinado para ser dicha y privilegio se rompe. Al suceder esto, perdimos nuestro sentido natural de nuestra dignidad y de nuestra condición privilegiada frente a Dios. Y eso es la principal causa de nuestro sufrimiento. La naturaleza no nos trata como lo que éramos en el Edén.
La naturaleza no nos reconoce como lo que éramos en el Edén. Hermanos, hasta las ratas se levantan contra nosotros cuando las queremos corretear. ¿Les ha tocado que una rata se voltee y les ofrezca los dientes? Ahora un perro callejero, un gato. No nos honran, no nos respetan. ¿Sí? La creación se voltea contra nosotros, le hemos hecho daño. Nosotros la llevamos a ese estado de condenación. Al suceder esto y perder nuestra condición natural con la cual fuimos creados en el Edén, somos presa de dos signos fundamentales asociados con el sufrimiento. El primero es la incertidumbre y el segundo es el temor. Ambos son hermanos, gemelos. Incertidumbre y temor nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. ¿Cuándo aparece por primera vez el temor en la Biblia? ¿Ustedes lo saben? ¿Cuándo aparece por primera vez el temor en la Biblia? Cuando el hombre peca. ¿Cuándo? Cuando comieron del fruto. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando el Señor llama a Adán. Cuando Dios viene al jardín y busca a Adán, y Adán se esconde de Dios, y Dios va por él y le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán le responde a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Así que algo que podemos entender aquí es que el temor no es nunca, bajo ninguna circunstancia, la incertidumbre y el temor nunca van a ser bajo ninguna circunstancia un resultado de nuestro trato con Dios. Lo voy a repetir. El temor y la incertidumbre jamás van a ser el resultado de nuestro trato con Dios. Fui al laboratorio de patología, me entregaron este sobre cerrado, voy a la consulta con el patólogo, voy con la consulta del oncólogo y en el camino estoy hablando con Dios acerca de lo que este sobre dice. Dentro de mí hay temor, dentro de mí hay incertidumbre. Pero después de que yo haya hablado con Dios acerca de esto, ¿cómo debiera sentirme? Debo tener paz. Porque cuando yo haya hablado con Dios acerca de esto, podré decir: no importa lo que diga el sobre, lo que diga adentro de ese sobre no es lo que determina el rumbo de mi vida, la certidumbre de mi vida, la total seguridad. No depende de lo que el sobre dice, depende de lo que Dios tiene preparado para mí. Yo confío en Dios. Es posible que lo que dice el sobre sea la última palabra. Es posible que no. Es posible que el médico tenga una mala noticia para mí cuando abra el sobre y lo lea y me dé el diagnóstico. Pero yo sé, bajo cualquier circunstancia, que siempre la última palabra la tiene alguien que está por encima del patólogo, por encima del sobre, por encima del oncólogo y por encima de mí. Así que aunque lo que me diga el oncólogo sea muy malo, aún por encima de lo que mi corazón está inclinado naturalmente a sentir desde el Edén hasta acá, por mi condición caída, yo me gozaré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Porque Él hace mis pies como los pies de las ciervas que se elevan para brincar por encima de los pastizales, dejando a sus pequeños abandonados para convertirse en la presa que el depredador va a perseguir.
La cría se quedó escondida en el pastizal y la hembra del ciervo se eleva sobre los pastizales para dar enormes zancadas y escapar de la fiera. Está alejando el peligro de aquellos a los que ama y quiere proteger. Dios hace mis pies como de siervas, me hace andar en mis alturas, me coloca por encima de cualquier nivel de ansiedad, cualquier nivel de angustia o de desesperación. Dice el Salmo 46 en la versión 60: el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, yo confiaré en el Señor. Dice más adelante: estad quietos, conoced que yo soy Dios. Así que nunca en mi trato con Dios el resultado va a ser temor e incertidumbre. Siempre que yo busque a Dios en los momentos de aflicción, el resultado de eso va a ser serenidad, será paz, será gozo en medio de la aflicción. Es tremendo pensar en esto. ¿Cuántas cosas nos afligen? ¿Cuántas cosas y desde cuándo? ¿Cuántas cosas y desde cuándo traen nuestro corazón apretujado con preguntas? ¿Quién soy? Cuando nos comenzamos a preguntar eso. ¿A quién le pertenezco? Cuando el niño es extraído del vientre de su madre, lo primero que se pregunta es: ¿qué está pasando? Esto es muy distinto a lo que pasaba allá adentro. Y lo primero que el niño busca es con avidez a quién le pertenece, y lo sabe en el momento en que el pecho de la madre toma su boca y él comienza a recibir el alimento y el calor de la madre. Desde ese instante el bebé sabe que está bien de nuevo. Deja de llorar. ¿Quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿Para qué vivo? ¿Cómo será mi vida? Son preguntas que nos acosan permanentemente. ¿Quién será mi compañía ideal por el resto de mi vida? Y algunos se preguntan eso más de una vez a lo largo de su vida, aunque ya encontraron con quién, y voltean a ver: ¿será que es esta? Últimamente ya se ve más arrugada, se ve más panzón, ya tiene llantas. Lo veo como impotente ante la vida. Entonces te comienzas a preguntar, todas estas cosas te causan ansiedad. ¿Cómo será mi desenlace final? Nuevamente a la pregunta que les hacía: ¿cómo iré a terminar mis días? ¿Cómo moriré? La constante en el hombre sin Dios es incertidumbre. La constante en el hombre sin Dios es temor. La constante en el hombre sin Dios es reiterada ansiedad. Todo se convierte en fuente de ansiedad, de incertidumbre y de temor. Y la constante en aquel que camina de la mano de Dios es certidumbre, es fe, es confianza, es gozo, es paz, es seguridad. Algunas causas de nuestro dolor, hermanos, son propias, como ya lo dijimos, de nuestra fragilidad natural. Somos carne y sangre. ¿Por qué es bueno que ya no nos saludemos como antes lo hacíamos? Por un tiempo, por lo menos. Porque está la amenaza esta y hacemos bien en cuidarnos. Y mi pastor ha estado tosiguiendo últimamente, no vaya a ser que traiga la cosa esa. Y, ¿verdad? Nos da como cierta angustia, ¿no? Yo vi que un hermano allá al fondo tosió hace un ratito. Bueno, no sé, ¿verdad?
No quiero poner en evidencia a nadie, pero hay aquí unos hermanos a los que les gusta estornudar, no de 3 metros, de 8, de 12 metros. ¡Ah! Y allá va, o sea. Y luego vienen a decirme a mí que así, que no es cierto, o sea, eso rebasa, fumiga el ambiente. Si lo veo con las camionetas es que pasan con el humo, haga de cuenta, ¿no? Entonces le comenzamos a tomar como cierto temor a los hermanos y ya se nos acercan y nos retiramos tantito porque nos da angustia. Otras causas ajenas a eso, pero adicionales, son las derivadas de nuestros procesos decisivos en la vida. Nos enfrentamos a decisiones que podríamos tomar de manera precipitada, de manera poco sabia o insensata. Decisiones que podríamos tomar no intencionalmente en desobediencia a Dios o deliberadamente en rebeldía con Dios. Lo hacemos, hermanos. Si estoy equivocado en lo que estoy diciendo, alguien por favor póngase de pie y dígame: no, pastor, eso no pasa. En esta iglesia somos santos, derechos, íntegros, rectos, nunca nos equivocamos en nuestras decisiones. Pero no es la verdad, hermanos. Lo que la palabra de Dios dice es que en los procesos decisivos de la vida estamos en el riesgo de cometer errores y graves. Y el problema con las decisiones que tomamos mal tomadas es que acarrean consecuencias. Y algunas de esas consecuencias son carga vitalicia, lastre para el resto de nuestra vida. Lastre para el resto de nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo. Tú estás tan entusiasmado a los 16 de ponerte un tatuaje que viste que está precioso. La cosa artística más hermosa es la foto de Homero Simpson. Te quieres poner aquí en el pecho. Nunca he visto algo tan artístico, tan bien hecho. Busqué quién lo hace, me lo voy a poner. Es una mala decisión. Desde el momento antes de hacerlo, lo sabes. Sin embargo, vas y lo haces. Te gastas tus 4, 5 mil pesos porque está grandote el cuadro. O sea, la oreja queda por acá y la otra de ese lado. En fin, pero lo haces. Es una mala decisión con la cual vas a tener que cargar por mucho tiempo, hasta que tomes la medida de retirarla. La puedes retirar. El problema con los tatuajes es que si te los pones, es costoso ponerlos y es doloroso ponerlos. Bueno, retirarlos es más costoso y más doloroso. Retirar un tatuaje es más costoso que ponerlo. Para ponerlo se ocupa electricidad que va a quemar, perforando tu piel. Para insertar los pigmentos de la tinta debajo, en donde ya no se van a poder borrar. Para retirarlo, tienen que quemarte esa pigmentación de la piel con rayo láser. Y es más doloroso que cuando te lo pusieron. Y si ponértelo te costó 5 mil pesos, para quitarte Homero Simpson de ahí, te va a costar 15 mil. O sea, no quiero hablar de tatuajes, por supuesto, solo lo estoy usando como un ejemplo, pero a lo que me quiero referir es que algunas decisiones tomadas con precipitación, con poca sabiduría, con insensatez o con una desobediencia no intencionada o con rebeldía contra la voluntad de Dios, terminarán siendo más dolorosas y más costosas si las quieres resolver llegado el momento. Y ahora, pues si quieres, ponle nombre a lo que acabo de explicar. ¿Qué te gusta? ¿Divorcio? No sé. Lo que sea. Pero esto nos explica por qué algunas cosas relacionadas con nuestro sufrimiento son más dolorosas que otras. Pero no podemos omitir que una causa bíblicamente sustentada, además de esto,
es el hecho de que Dios puede guiarnos por caminos sinuosos intencionalmente para enseñarnos a caminar en total dependencia de Él. El salmista lo dice en el Salmo 23. El Salmo 23 parece ser el salmo predilecto de aquellos que quieren ver la vida como todo resuelto color de rosa, pero el Salmo 23 no engaña a nadie. El Salmo 23 es bastante claro, bastante descriptivo, bastante preciso de los procesos que vivimos como rebaño de Cristo. Y el Salmo 23 dice: aunque ande y andaré en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Así que es probable que además de nuestras decisiones, Dios quiera guiarnos a procesos en los cuales nos veremos enfrentados al dolor, porque Él así lo quiso. Y hay ejemplos de eso en la Biblia. Cristo es un ejemplo de eso. Y los hombres que caminaron cercanamente con Él y que fueron los primeros mártires del Evangelio son un ejemplo de eso. Hay una razón más, quisiera terminar con estas ideas, por las que sufrimos. Entre las causas de nuestro dolor y sufrimiento hay una razón más, y está en aquello que nos rehusamos perseverantemente a rendir, algo que no queremos soltar, aquello que no estamos dispuestos a dejar. Es posible que eso va a significar mucho más dolor y mucho más sufrimiento que casi cualquier otra cosa en nuestra vida. Incluso más sufrimiento que la cruz que Cristo quiere que llevemos. Es que muchos de nosotros podríamos estar agregándole peso a la cruz de Cristo solo por el hecho de no estar dispuestos a renunciar a lo que debiéramos renunciar, y que es causa de dolor. Rendir. Una cosa que tenemos que aprender a rendir, hermanos. No vamos a cambiar el corazón de las personas que amamos. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Pero nosotros nos empeñamos en transformar a las personas, en hacerlas diferentes nosotros. Pero no es nuestra tarea, ni está en nuestra capacidad o en nuestra facultad. Esto es potestad del Espíritu Santo. Él es el que transforma el corazón de las personas, no nosotros. Pero como no rendimos, estamos sufriendo, estamos padeciendo por eso. Y eso nos causa dolor constante, agonía, insomnio. No lo soltamos. Pero así como eso nos pasa, no soltamos a las personas que hemos colocado en el lugar de Dios y seguimos idolatrándolos como si fueran Dios, y no son Dios. E idolatrar a esas personas nos acarrea dolor y sufrimiento, porque recurrentemente estas personas nos demuestran que no son Dios y que nos van a estar lastimando, nos van a estar haciendo daño, y nosotros no lo soltamos. Cuando estás en un buque y te avisan que hay un naufragio, tú tienes que decidir a qué te vas a abrazar, de qué te vas a coger, a qué le vas a apostar tu vida. Estás parado en exactamente la proa del buque y te tienes que lanzar al agua. Ya está inminentemente el momento de la zozobra final del buque, así que tú tienes que decidir qué abrazas, un salvavidas o el ancla. Tú has oído que el ancla es lo más seguro que hay en un buque. De hecho, los buques necesitan un ancla. Pero tú tienes que aprender a discernir para qué sirve cada cosa. Y tú necesitas un salvavidas, no un ancla. Bueno, yo les diría a los que se van a casar algún día, cásense con un salvavidas, no con un ancla. O sea, voltéalo a ver y di: eres el ancla más preciosa que me pueda yo imaginar. No me podría imaginar una mejor ancla. Mira nada más
la agarradera de la cadena y luego las estas que tienen las anclas. Preciosa, me la codician el ancla. Cuando la traigo junto a mí, todos se la quedan mirando y dicen, mira el ancla que tiene aquella. Pero eres un ancla, yo necesito un salvavidas. Así que va con tu vida. Porque si no te suelto, me voy a hundir contigo. Así que antes de llegar al momento decisivo, acércatele al oído a tu ancla y le preguntas, ¿me voy a hundir contigo? Dime la verdad. Es que es cierto. Tengamos en cuenta, hermanos, que cuando no rendimos las cosas, cuando no las dejamos ir, caemos en un acto de rendición y de entrega de nuestra vida al objeto de nuestra devoción, lo que sea. Y eso es una de las principales causas de sufrimiento. Yo no sé si Eva se llevó a su mascota con ella cuando fueron echados del jardín del Edén. Es posible que sí. Y Eva tenía una mascota en el Edén, ¿sabía? Le pasa a las esposas que se quedan solas demasiado tiempo. No estoy hablando con las esposas, estoy hablando con el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esposas que se quedan demasiado tiempo solas, se van a conseguir una mascota, y Eva tenía una mascota en el jardín del Edén. Por eso a mí las mascotas no me caen bien. La ideología de las mascotas, que hoy día ya se convirtió en mascotas para las cuales vives, las personas viven para sus mascotas. ¿Saben cuánto se gasta en mascotas? Tengo unos amigos que fueron lo primero que fueron a comprar ahora en esta fiebre de vaciar los supermercados fue alimento para sus mascotas. Pero a las mascotas no les da coronavirus. Bueno, es interesante, ¿verdad? Pero no es buena la soledad. Así que no debemos idolatrar a nuestras mascotas tampoco. Nuestras mascotas son seres que están a nuestro lado para gratificarnos a nosotros. Existen para nosotros. Nos lo dicen cuando llegamos y nos mueven la cola. Nos hacen sentir bien. Ese es el propósito, qué bueno. Pero debemos ser cuidadosos. Me preguntaba si Eva se habrá llevado a la mascota cuando salió del Edén. Lo que sí recuerdo es que se llevaba una muda de ropa hecha de piel que Dios le dio. No sé si se llevó a la mascota. No lo dice literalmente. Pero la serpiente no es una buena mascota. No te dejes acompañar de ella. No funcionó bien esa relación en el Edén. Así que tengamos cuidado de cómo nos aproximamos a Dios y esmeremos nuestro yo interior a estar apegados a Dios, porque Él es la fuente de toda certidumbre en nuestra vida, contrario a la fuente de todo temor y de toda ansiedad que es ajena a Dios. Cuanto más caminamos con Dios, más seguros estamos. Y el apóstol Pablo dice en segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 9, esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Nuestra suficiencia está en Cristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.